su capacidad de observación, facilitan desmantelar la hipocresía política en todas sus manifestaciones. De lo que se trata es que después de 6 décadas de auspiciado el tirano, los partidos y sus dirigentes entiendan y practiquen honestamente las reglas de una pluralidad caracterizada por el debate de las ideas. Con bastante desagrado, admito que la falencia esencial de una parte de la clase partidaria nuestra reside en la escasa cultura democrática y marcado interés de hacer de la genuflexión el rito por excelencia para creerse líderes y conductores políticos. Llegué al PRM convencido de que no se repetirían las desafortunadas conductas de la vieja casa partidaria. Lamentablemente, sí. Ahora bien, una organización no puede reducirse a la agenda de lo estrictamente coyuntural. Siempre la dirección media y la base del partido actúan con mayor inteligencia y cordura que exponentes de sus élites y tienden a establecer interpretaciones maduras del comportamiento de sus actores. Y en mi caso, la irrenunciable voluntad de defender los procedimientos transparentes y democráticos no será sinónimo de ingresar al terreno del conflicto fratricida, porque interpreto en amplios sectores y escenarios los niveles de aceptación y sentido de identidad con las causas que defiendo y defenderé. En los próximos días volveré a los patios, callejones, municipios, distritos municipales, con los compañeros de la diáspora y ciudadanos sin vínculos formales con los partidos, en la estructuración de un diálogo amplio y sincero para oficializar lo que llamaremos encuentros ciudadanos. De lo que se trata es incluir a aquellos que nunca son escuchados, pero siempre los usan dentro del entusiasmo electoral. Básicamente apostando a no perder la fe de articular mayorías en capacidad de cristalizar un cambio de verdad. Por 6 meses estaré dedicado a un ejercicio que no tiene como meta lanzar dardos contra ningún sector, y sí abrir un espacio de crecimiento y conexión con el estudiante de potenciales académicas, pero desesperanzado, el comerciante atrapado por las redes de complicidad que benefician solamente a los que aportan en la campaña, los intelectuales aterrados por el distintivo sello oligárquico de la actual administración, las madres traumadas por la consecuencia del factor inflacionario, defensores de la institucionalidad que sienten señales aberrantes de figuras emblemáticas actuando en la defensa de reconocidos desfalcadores de fondos públicos, ineficiencias en los servicios hospitalarios y compañeros irritados por no encontrar un espacio de participación en el gobierno. Concluido el plazo de los encuentros, auscultaré en el corazón de la gente en el interés de hacer avanzar las propuestas que reconstruyan la fe en el modelo partidario y una gestión que muestre verdadera cercanía con la gente. Y es muy sencillo. Nuevas metas por alcanzar nos esperan. Creo en un modelo de gestión que se comporte como real árbitro, sin enseñar las tendencias a privilegiar a los de siempre. Y tengo la intención de ayudar en la formulación de acciones beneficiosas para todos, porque la apuesta al fracaso del gobierno no guarda relación con mis valores democráticos. Existen inconformidades y las entiendo perfectamente. Ahora bien, los políticos del siglo XXI debemos invertir más tiempo en recetas para edificar que en maquinaciones destructivas, sin que la buena intención reitere el fatal vicio de simular críticas esperando retribuciones en el tren oficial. Y en las actuales circunstancias y durante toda la gestión, ni tengo ni deseo aparecer en la nómina pública, por la sencilla razón de que la militancia ciudadana representa una manera civilizada de contribución a la democracia. En lo que sí quiero ser consistente es en la necesidad de que el ejército de hombres y mujeres aptos y bien entrenados que nos ayudaron en la victoria tengan la oportunidad de servir desde un espacio gubernamental,
Queridos compañeros del PRM, escúchenlo bien, no me voy. Seguiré dando la batalla porque mi naturaleza es defender a los de abajo con entereza. Es el escenario donde me siento como pez en el agua y tengo una identidad con los excluidos que casi siempre sienten la decepción y maltrato cuando no perciben una retribución respetuosa a su esfuerzo y dedicación. Así nos enseñó José Francisco Peña Gómez. Y si algunos lo olvidaron, debo decir que no es mi caso. Creo en la buena política, la que eleve el alma a su más alta condición, traducida en servirle a la gente. Por infortunio, una altísima cuota de ciudadanos que se dedican al activismo partidario llenan de veneno su corazón y degradan toda intención de nobleza. No ando por la vida con una mochila de resentimientos, y todo el que intenta agredirme, sin saberlo, contribuye a que sea un mejor ser humano. Sinceramente, deseo que el país marche bien y que el proceso inflacionario no reduzca la potencialidad electoral del PRM. Al final de la jornada, el bienestar de la gente no puede ser afectado por reyertas auspiciadas por los que no tienen sentido de la historia y por ello reinciden en el error. Nos vemos en el seno de la sociedad, donde las maquinaciones antidemocráticas no habrán de impedir que el ciudadano vote. Allá nos vemos, sin prisa, pero sin pausa. Muchas gracias. Bien, luego de estas palabras de un político comprometido con valores democráticos, vamos a permitirles a los amigos de la prensa que deseen hacerle alguna formulación al doctor Guido Gómez Mazara, identificar su medio y proceder. Adelante. Sí, buenos días. Yo soy Olga Capellán, yo represento el periódico digital Prensa y Gente. Vivo en España. Sabiendo que usted, señor Guido, es la voz de los sin voces, tanto de lo de aquí como lo de allá. Allá en España usted tiene un equipo muy fortalecido que lo representa y lo dirige el señor Becker Márquez Bautista. ¿Tiene usted algún mensaje para la diáspora dominicana y especialmente para la de España? Voy la segunda semana de junio a recorrer toda España, toda Europa, fundamentalmente para hacer un contacto con los compañeros de la diáspora, y estaré por allá, y con mucho gusto ese viaje será para armar los equipos. Saludos, buenos días. Osiris Mora de Noticias Telemicro. Guido, usted acaba de hablar de unos encuentros ciudadanos. Sí. ¿Esto puede ser de aquí en adelante la antesala de un proyecto presidencial? Tú eres casi adivino. Además, yo pienso que ese tipo de encuentros es un esfuerzo para conectarse con todos los sectores de la sociedad. La democracia dominicana necesita gente que tenga un mayor criterio de cercanía y que sus actuaciones desde la esfera pública o en el partido no sea sinónimo de andar hipotecado a grupos económicos que de una forma u otra tienen como objetivo esencial privatizar los partidos políticos y las acciones públicas. Yo siempre he creído en políticos que estén cercanos a la gente, no que sean mensajeros de oficio de intereses económicos. ¡Viva presidente! Carlos Guzmán de ANZ. Doctor, ¿qué va a pasar entonces con el proceso en la búsqueda de la presidencia del partido? También partiendo del fallo del TC, ¿qué podría pasar? ¿O queda de un lado? No, los abogados, déjame hacer una explicación técnico-jurídica, que es importante la pregunta, Carlos. Como nosotros actuamos
de manera voluntaria, se llama accionante voluntario, la acción principal recae sobre el doctor Alberto Tavares y él ha decidido seguir en el Tribunal Constitucional. De paso, les recomiendo un artículo publicado hoy en el Acento de la magistrada Katia Miguelina Jiménez, titulado La ingratitud de los jueces, para que se deleiten de cómo algunos voceros fofos de la democracia tienen un discurso público en la dirección de creer en las instituciones, pero en el fondo se reúnen con jueces para orientarlos políticamente y esperar que ellos actúen de conformidad con quien lo nombró. Ese es un desafío pendiente que tiene la democracia dominicana. Pero el proceso habrá de seguir su curso, evidentemente. Eso no implica otra cosa que el curso institucional del proceso habrá de seguir. Pero yo arranco en menos de 15 días con los encuentros ciudadanos. Buen día, Guido. Heidi Galicia, de Supercanal 33. Tengo varias preguntas. Tu valoración del MPD, ¿verdad? Rojo y negro, ¿verdad? Tu valoración sobre la gestión de Luis Abinader, sobre las supuestas encuestas de Luis Abinader que están en el suelo, y qué te parece la reunión de Hipólito Mejía con Francisco Javier y los viejos robles del PLD. Tú sabes que yo, en una etapa inicial de mi vida, mi mamá me enseñó a leer mucha poesía. Y era Martí que decía que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. Yo no sé si el receptor del mensaje tiene cultura poética suficiente para entender lo que yo estoy diciendo, pero lo digo. La gestión del presidente Abinader, yo le deseo lo mejor. Yo no tengo una naturaleza sediciosa, por el contrario. Yo pienso que la mayoría de los compañeros y compañeras que votaron por el cambio siguen esperando el cambio. Es innegable que hay factores de carácter económico y social que han podido dilatar todo el proceso de transformación que la sociedad dominicana espera. Pero yo no soy de los políticos que construyen posibilidades degradando a los otros. Ya en el escenario del partido tendremos posibilidades para debatir, para construir una mayoría, porque no se puede usar ahora como ardid tecnicismos. El que quiere ser validado en la sociedad necesita ir al corazón de su partido, y en esa dirección ahí estaremos. Sería sustancial, por ejemplo, y muy educativo para la cultura política dominicana ver al hoy presidente de la República debatiendo con otros aspirantes, para que la sociedad dominicana sepa quién tiene la articulación, la propuesta, el discurso, pone las S donde va, las IES donde va, y no piensa con faltas ortográficas. Yo pienso que ese es el gran desafío que tiene la democracia moderna: garantizar la calidad al margen del club de áulicos que casi siempre se ponen en función de quién paga. Eso será importante, y la democracia se construye en esa dirección, y qué bueno que eso pase. ¿Y son los PRMistas que aún siguen esperando un empleo del gobierno? Bueno, yo pienso que todo esfuerzo de carácter político tiende a ser retribuido. Y yo lamento profundamente que muchos compañeros y compañeras de condiciones, de formación, de preparación, con vocación de servicio, capacidad, no encuentren una oportunidad en la administración pública. No estoy diciendo con esto que hay que hacer tablas rasas con derechos adquiridos de muchos ciudadanos, que de conformidad con la ley tiene que ser respetado su espacio. El problema es que nosotros siempre ganamos con lo de abajo, y se gobierna para todos, pero hay que tener una especial sensibilidad con los sectores más frágiles de la sociedad, básicamente porque la situación inflacionaria del país va a tener un impacto. Yo aspiro que el gobierno lo entienda. No sé si en la popicracia existe la capacidad de asimilar ese tipo de realidad, pero la política dominicana requiere una mayor aproximación para la protección de los históricamente desprotegidos, y ojalá este gobierno se sensibilice con el tema. Santiago Bretón, de Notimundo RD. Guido, sin un poder dentro del partido, en la estructura alta del partido, tu lucha será como la lucha de David y Goliat. Tu opinión al respecto, ¿cómo hará ese proyecto para llegar y vencer ese gigante que está ahí adentro de ese partido? Yo te agradezco la pregunta, pero la gente en este país no acaba de entender que la sociedad dominicana cambió. Y te hago referencias de carácter histórica, repito, porque yo tengo un sentido de la historia, porque el político más
terrible es aquel que no tiene sentido de la historia. En el viejo partido, el poder lo tenía Guzmán y Jorge Blanco ganó. Pero anteriormente Guzmán le ganó a Balaguer. En el proceso interno, el doctor Jorge Blanco apoyó a Peña, ganó Jacobo. Hipólito no daba empleos, el que daba era Fello, ganó Hipólito. Y Luis le ha dado pela a Hipólito, el que dio empleos fue Hipólito, no era Luis. Y pienso que eso te explica un sinnúmero de situaciones. Sin embargo, ya las mañas partidarias no se le pueden imponer a la sociedad. La época en que los partidos políticos podían manipular el criterio de la sociedad pasó. Hay un acontecimiento reciente que el país conoce perfectamente. Desde el Estado se quiso imponer un candidato y cuando ese candidato fue a validarse a la sociedad se dio cuenta que era un gran fraude. Y frente a eso yo te digo que los encuentros ciudadanos tienen como intención hablarle a la sociedad. Porque hay políticos que pueden construir posibilidades con la nómina pública. Con la nómina pública no es el país. De paso, hay un altísimo porcentaje de compañeros que aspiraban a la nómina pública y no están en la nómina pública. Una de las razones fundamentales para restringir el derecho de la participación en el proceso interno era el reconocimiento de que la gente iba a votar. Y frente a eso no hay ningún tipo de problemas. Yo tengo muchísima fe en la base del partido, en la sociedad dominicana y el convencimiento de que al final de la jornada el talento se impone sobre la mediocridad. De eso se trata. Guido y Arilis de CDN, te quedas en el PRM, en un partido que ya has denunciado que hay prácticas antidemocráticas. ¿Cómo harás para lograr una candidatura presidencial que podría cambiar de este tiempo a unos meses o a un tiempo corto? A mí me pasa en la militancia política como el que va a la iglesia. No sé cuál es tu creencia, pero cualquiera de las creencias alternativas, si tú vas donde un pastor y el pastor de almas se equivoca, tú no pierdes la fe, tú sigues creyendo, tú impugnas al pastor. Cuando tú vas a la iglesia católica y hablas con el padre y el padre incurre en un desliz, tú no dejas de creer, tú impugnas al padre. Yo estoy cuestionando la operatividad antidemocrática de segmentos dirigenciales del partido, pero gracias a Dios el partido no se puede reducir al criterio y la agenda antidemocrática de su cuerpo directivo. Y frente a eso yo no tengo la menor duda de que la mayoría de los compañeros y compañeras y en la sociedad la gente no piensa así. Hay categorías que en el siglo XXI son impensables. ¿Cómo es que una persona tiene que entregar sus convicciones porque está en la nómina pública? ¿Cómo es que una persona para ingresar a la nómina pública tiene que estar adherido a una corriente de pensamiento? Yo pienso que esas son prácticas impropias del siglo XXI. Los políticos modernos no se pueden traducir en un eslogan de campaña, es una actitud, es un comportamiento. Porque hay temas de nación que el más simple de los mortales dominicanos va a entender que tiene las herramientas. Porque en los temas fundamentales del país, si la base del partido y una parte de la sociedad me valida, sabe que yo tengo el temperamento, el carácter y la voluntad de hacer los cambios. Yo no soy un incumplidor. Y la sociedad dominicana sabe quién le incumple, pero fundamentalmente la sociedad dominicana sabe quién prioriza a la gente. Yo no estoy hipotecado a ningún grupo económico. Mis convicciones están cercanas a la gente y eso es lo importante en la política. Buenos días, soy Darío Cuba, Cananga Televisión y periódico Página Abierta. Se ha estado especulando que usted y Samuel Alburquerque son la piedra de choque en el PRM y que desbaratarían ese partido para ustedes quedarse con él, primero. Segundo, también se ha especulado de que usted acabó con el PRD y que venía entonces a acabar también con el PRM y quedarse de manera sólida con ese partido. Mira, yo agradezco a Darío, lo conozco perfectamente, pero en este país hay un proceso de arrabalización del debate político. Y yo propugno por un país donde la gente discuta ideas. Evidentemente son niveles de especulación que no se corresponden con la verdad. El concepto de piedra de choque es el desconocimiento de que en los partidos democráticos el debate de las ideas es lo que le da sustancia a un partido. Cuando un partido político se construye con planchas únicas y con criterios únicos, no es un partido democrático, es un club social al servicio de 2 o 3 personas, y yo no creo en eso. Yo creo que en el siglo XXI las ideas le dan un fundamento al sistema de partidos.
El compañero Ramón Alburquerque, usted puede coincidir no con él, pero el compañero Ramón Alburquerque tiene un amueblamiento conceptual que está fuera de discusión. A Ramón tú le puedes impugnar cualquier cosa, pero Ramón no piensa con faltas ortográficas. Ramón es un político bien estructurado, bien formado, bien entrenado. Discrepe de él o coincida con él, pero ese es el terreno de las ideas. En segundo lugar, el día que un partido político no se debata, hay problemas. Yo pienso que la democracia del siglo XXI tiene que entender que los militantes no son militontos. La gente tiene que ir a los partidos políticos a exhibir sus ideas, sus propuestas, su visión de la sociedad, debatir sobre temas fundamentales. Un partido del siglo XXI es que tiene una escuela de formación política, que adiestra, prepara, entrena a los dirigentes. Ese es el modelo de partido que yo creo. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, yo pienso que los hechos son mucho más específicos que cualquier tipo de discurso. El tiempo nos ha dado la razón. Todo el mundo sabe quién está en el zafacón de la historia. Impugnado electoralmente y execrado de todos los sectores de la vida nacional. No puede dar un discurso, no leer un libro, no articular una idea. Y repito, yo dije una frase célebre, la digo hoy, como recordatorio por tu planteamiento. Quería un partido chiquito para grandes negocios. La política dominicana tiene que ponerle control al afán de mucha gente que quiere privatizar la actuación de los partidos políticos. Y el sector privado es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Pero las ideas de un partido político no pueden estar permeadas por los grupos de intereses económicos. Eso le hace mucho daño a la sociedad dominicana y le hace mucho daño al modelo democrático. Esta ha sido la fuente de los outsiders, las figuras políticas que crecen frente al desdén que muestra la población cuando los partidos políticos no le cumplen sus expectativas. Y yo estoy altísimamente preocupado por la senda privatizadora de la forma de hacer la política. Repito, yo aprendí con el doctor Peña Gómez que esa no debe ser la forma de hacer la política. Cada vez que dicen ese tipo de cosas, yo la escucho con mucha tranquilidad, no me altero, ya yo no tengo edad para alterarme, pero sobre todas las cosas creo que eso es una modalidad de rivalizar el debate. Cualquier tipo de persona que no coincida con nosotros hay que celebrarlo, pero tiene que ser en el marco de las ideas, no la impugnación personal. Cada vez que una persona hace una impugnación personal es porque no tiene los argumentos para el debate de las ideas. Y de lo que se trata la política dominicana es debatir ideas, conceptos, fundamentos, y no etiquetas y descalificaciones personales. Pero tampoco llegué al PRM a quedarme con nada. Yo como educación familiar no tengo el concepto patrimonial como regla de vida. Mi origen no es del sector privado ni nada que se parezca. Pero no vine a quedarme con nada, por el contrario. Nidia Paulino, irreverente y directo, Cinevisión Canal 19. Está sosteniendo una lucha en medio de lo que es legalidad, legitimidad, dentro de los partidos, particularmente de la democracia. Te han acusado siempre de ser disruptivo en todos los partidos. Pero esto que ha sucedido ahora que se ha impuesto la comisión de delegados, te vas al pueblo. Si el pueblo no ha vencido... Que no hay convención de delegados, de empleados. Pero bueno, si quieren decir delegados, no hay problema. De empleados. Acabas de decir, Guido, que no te sometes ni te vendes por un empleo ni por nada, lo que nos hace pensar que han intentado torcerte el brazo con esto. Pero no ha sido posible ahora en la convención de delegados o empleados irte al pueblo para una candidatura presidencial. Es posible sin tener ese encono tan grande que hay en el PRM en estos momentos que lo domina todo. Pero yo no creo que hay encono. No, yo no veo la política desde el punto de vista de lo personal. Hay gente que no piensa igual que nosotros y eso es bueno, eso es lo democrático, eso es lo válido. Ellos tienen sus ideas y yo las mías. Y lo que hace un evento de carácter democrático es crear las condiciones para que cada quien compita y exhiba sus ideas al respecto. Tú sabes que, guardando las distancias, al doctor Peña Gómez siempre le construían etiquetas para descalificarlo. Pero la historia ha sido mucho más consecuente y solidaria con lo que él representó. Le decían joven fogoso en una etapa de su vida. Mira, de verdad, yo respeto cualquier tipo de calificación. Yo lo que defiendo son valores democráticos, antes, durante y después. Yo lo que hago es que soy coherente. O sea, a mí el éxito electoral de mi partido no me cambia las ideas. Porque hay gente que no pensaba ayer como pensaba hoy, y como piensa hoy, como actúa hoy.
porque afortunadamente la coherencia de los seres humanos en el siglo XXI está tirando un clic. Tú le das un clic, te das cuenta de lo que decían antes y por qué cambiaron. Y la sociedad es inteligente, la sociedad cobra ese tipo de inconsistencias. El país viene de un evento muy reciente, donde se le cobró la inconsistencia a alguien. Si no aprendemos, la sociedad no va a dar una lección. Buenos días, Guido. Wilson Pérez, el señor Mañana Noticiero Popular. Quisiéramos saber, Guido, ya a propósito, y para no dejar un secreto, el liderazgo que tú tienes en las bases del PRM, en gran parte de la sociedad dominicana. Quisiéramos saber si podría contemplar en un futuro, si el presidente Luis Abinader, ya siendo prácticamente candidato o precandidato, si en algún momento pudiera haber, él te llamaría a una especie de conversación, de negociación, para consensuar la candidatura en el PRM. ¿Tú estarías en disposición de reunirte con el presidente Abinader si él te llamara para consensuar algún proyecto político en común, independientemente de tus aspiraciones y de que se sea un proceso interno? Gracias. Lo primero que la política es lo personal. El presidente de la República y yo hablamos. Yo no sé cómo la gente cree que esto es como Jack Veneno y Orlando Hernández. No. El presidente de la República tiene sus ideas, yo tengo las mías. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Mis convicciones democráticas son innegociables, aunque yo parezca inflexible. Un político tiene que construir su legitimidad por el voto que le dan en primer grado los miembros de su partido y después en la sociedad dominicana. Yo no tengo ningún problema de competir con el hoy presidente de la República, el compañero Luis Abinader, y cualquier otro compañero, eso es lo democrático. Pero mira, yo en esta etapa de mi vida creo que soy mucho más útil haciendo lo que estoy haciendo. Uno de los grandes problemas que tienen los políticos dominicanos es que se constituyen en presupuestófagos. Y cuando caen en el drama de ser empleados, pues están adheridos a la nómina pública, pierden su independencia, cambian sus criterios. Y yo quiero que la vida me dé la oportunidad, hasta el último suspiro de mi existencia, de ser una persona coherente. Que la nómina pública no me doble. Que las ventajas del poder no derriben mis criterios sobre la vida y sobre la política. Pero yo soy una persona democrática totalmente. Y al final de la jornada, el gran problema de los políticos que se hacen decir modernos es que llegan al poder y practican lo mismo que cuestionaban antes. Y yo quisiera ser totalmente diferente. Eso tiene un costo, pero uno tiene una profunda satisfacción con su conciencia y que la gente lo mire con respeto, con consideración, con afecto. Esas son cosas innegociables porque son valores que van más allá de la política. Pero yo soy una persona que siempre cree en los valores democráticos, pero cree en la competencia. Y el que quiera ser candidato por el PRM necesita ganar un proceso de convención abierto. Yo me voy a concentrar en generar la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas inscribiéndolo para insertarlo en la competencia del partido. Porque ahora no habrá excusas. Ahora nadie puede construir un tercero. Nadie podrá construir como excusa un tercero. Porque yo no soy tan inteligente como ustedes, pero yo sé perfectamente la mano que mueve la cuna. Lo que pasa es que a mí Felipe González me recomendó una vez que se tenga paso de águila, mirada de lobo y hacerse el bobo. Entonces yo en algunos tramos me hago el bobo, pero yo sé perfectamente la mano que mueve la cuna. Aquí hay políticos que se califican de democráticos, que su único concepto sobre cómo relacionarse con la gente es un acto de sumisión puro y simple. Y eso no está en mi raíz. Yo soy una persona que si tú tienes la razón en el argumento, te la doy con mil amores. Y contribuyo sin nada a cambio. Porque yo quiero reiterar aquí que ni mi esposa, ni mi madre, ni mis hijas, ni yo tenemos ningún vínculo con el gobierno. Nosotros defendemos las actuaciones políticas que creemos correctas del gobierno. Bien, quedan dos preguntas, Cavaga y Telecentro. Saludos, José Alberto Acosta de RC Noticias. Guido, en su discurso mencionó la deficiencia en hospitales. ¿Cuál es la realidad de los hospitales en la República Dominicana? Y a propósito de que el presidente dijo un llamado a la oposición de que en vez de criticar, hagan propuestas. Usted, como parte de oposición dentro del partido,
¿Cómo visualiza eso? ¿Cuáles serían las propuestas? Vamos por parte. Mira, yo te agradezco porque ese es el tipo de discusión que hay que construir en la República Dominicana. ¿Cuál ha sido el problema del sistema hospitalario en el país? El modelo de inversión en América Latina respecto al PIB es el 5%. Cuando el gobierno comenzó, sin lugar a dudas, había 1.9. Se ha incrementado a 2.2. ¿Cuál es la gran dificultad que tenemos? Que el sistema hospitalario en la República Dominicana es un sistema que es deficiente, en principio, por la falta de recursos. Yo les voy a dar un ejemplo de sentido común para que ustedes vean cuáles son las deficiencias que tenemos que discutir en un modelo hospitalario del siglo XXI. En la República Dominicana hay dos grandes hospitales ortopédicos. El que anda por la línea noroeste y choca y se rompe una rodilla, el hospital ortopédico más cerca es el Juan Bosch, está en La Vega. Tiene que hacer un recorrido desde la línea hasta La Vega. Este es un modelo hospitalario que de una forma u otra conduce a gestiones ineficientes. Los llamados rebotes, que han sido la razón existencial de que mucha gente buena haya muerto, Verbigracia, Claudio Camaño, revelan que el sistema hospitalario dominicano es un sistema ineficiente. Una misión mía de gobierno no priorizaría invertir y o financiar 2.000 millones de pesos a clínicas privadas cuando el sector hospitalario en la República Dominicana tiene grandes deficiencias. Esa es la visión diferenciadora que yo tengo con el compañero Luis Abinader. Para mí primero es la gente, no los grupos económicos. Pero en segundo lugar, con el tema inflacionario, yo creo que en la democracia la gente tiene que escuchar todas las recetas. El problema es que en la República Dominicana se eligió al presidente de la República para que actuara. Él puede escuchar, pero tiene la responsabilidad de actuar, porque el modelo inflacionario en la República Dominicana genera consecuencias traumáticas. Yo, por ejemplo, saludo que en el marco de este proceso de crecimiento con inflación, el presidente de la República haya invertido significativamente más recursos en el tema de la inversión social. El día que el presidente de la República ascendió a la escalinata del Palacio Nacional, la inversión en el sector social era 7% del PIB del pasado gobierno, ahora 9.5%. Yo pienso que el gobierno hace un ejercicio de compensación en esa dirección, pero el gran desafío que tenemos es cómo enfrentamos las políticas de carácter social, que los factores inflacionarios nos dan en la madre. Aquí hubo un político que nos ganó las elecciones en el 2004 diciendo quién te subió el arroz, quién te subió los huevos, quién te subió los pollos. Y por vía de consecuencia el gobierno dominicano sabe perfectamente cuáles son las desventajas que implica en un país un modelo inflacionario que golpee el estómago y los bolsillos de la gente. Y cuando tú ves que la mayoría de los electores PRMistas no tienen acceso al empleo y el factor inflacionario lo está golpeando, eso es un motivo de preocupación. Y yo no lo hago como un acto de activación de la insatisfacción respecto a la gestión del gobierno. Lo hago como una toma de conciencia de que muchos funcionarios del gobierno entiendan la importancia de la acción social. El gran inconveniente que algunos funcionarios del gobierno, con todo el respeto que me merecen, es que no conocen la pobreza. Y usted puede articular políticas públicas a favor de la pobreza. Puede leer estadísticas sobre la pobreza. Pero también conocer la pobreza e implementar políticas públicas respecto al tema de la pobreza nos obliga a tener una experiencia en la pobreza. El popismo difícilmente conozca el drama de quien se monta en un motoconcho por la mañana para ir a su trabajo, o quienes desafortunadamente sienten el drama de su madre, que es una empleada informal, cabeza de familia, que no tiene los recursos disponibles para resolver los grandes problemas económicos. En un país donde el 80% de los ciudadanos, sus ingresos no alcanzan a 30.000 pesos mensuales, la canasta básica casi duplica ese monto. Es un país donde los factores inflacionarios van a generar resultados lamentables. El gran desafío de América Latina en el siglo XXI es cómo combinar el proceso de crecimiento económico sin que ese crecimiento económico nos conduzca a procesos de desigualdad social. Porque ya la gran discusión en América Latina no es ideológica, es sobre cómo somos capaces de resolver los grandes problemas. Los últimos gobiernos en América Latina han perdido porque el factor inflacionario ha generado insatisfacción en los electores y los electores han ido a votar. Pregúntenle a Duque, que acaba de llegar aquí, vino de visita al país, el actual presidente colombiano, y pregunten por qué en las encuestas en Colombia todo parece indicar que va a ganar el candidato alternativo. Pregunten por qué en Chile ganó el candidato alternativo. Pregunten por qué Xiomara Castro ganó en Honduras. Va a ser que el que se quede en el aire acondicionado, escuchando los comentarios de 5 o 6 áulicos, o creyendo que los bots
expresan auténticas simpatías políticas, pierde las perspectivas. Y la principal desgracia de un político es que pierda la perspectiva. Quiero decir finalmente que es materia de análisis. Se llama el síndrome de Ubris. Es una enfermedad, se llama la enfermedad del poder, que tiende a que la gente que ejerce el poder pierde la perspectiva, no se conecta con la realidad y el ego se le infla. Yo invito a mis compañeros del partido y a las compañeras, pero fundamentalmente los que tienen una posición en el gobierno, que vayan al colmado como iban antes, que vayan al colmadón como iban antes, que vayan a los mercados como iban antes, que se suban en el metro como iban antes, que hablen con la gente como lo hacían antes, para que sepa cómo está la situación. Mari Carmen Rojas de Noticentro, Canal 13. Guido, esa situación que tú acabas de explicar, ¿pudiera pasarle factura a Luis Abinader ante una eventual candidatura presidencial para el próximo periodo? Los 2.000 millones para la clínica, esta inflación, que la gente va al supermercado y no encuentra, que hace poco cuarto y mucho, los productos muy altos, la factura eléctrica ha estado subiendo, y un sinnúmero de situaciones que has mencionado y otras que no, que la está viviendo el pueblo dominicano. Yo te adiciono una. Yo como ciudadano, que vengo de una tradición democrática, yo quiero elevar mi voz de protesta por los acontecimientos donde ciudadanos han muerto en destacamento de la policía. Yo creo que eso debe motivar a asumir responsabilidades en materia de políticas públicas, porque los procesos de reforma, en este caso de la policía, no puede ser una acción pura y simplemente propagandística, tiene que ser una acción de carácter transformadora. Esa es la diferencia que yo tengo con la visión de gobierno. Este es un gobierno que en muchas actuaciones siente que el factor marketing es transformador, y las transformaciones en una sociedad se experimentan efectivamente cuando cambian a la gente. Y en función de eso yo quiero ser reiterativo y tengo una actitud de colaboración, no de crítica pura y simple. En el caso del factor inflacionario, ahí vuelvo. La cultura política es importante. Si bien es cierto los factores inflacionarios se han traducido en derrotas electorales, ya cité el caso de Honduras, estoy citando el caso de Chile y estoy proyectando el caso de Colombia, y no tengo dudas que en Brasil Lula vuelve por factores inflacionarios. También quiero hacer una contribución con mis compañeros del gobierno, que yo sé que tienen poco tiempo para leer. Quiero decir lo siguiente: eso no es un axioma. Existen experiencias en América Latina que demuestran cómo es posible mantener el éxito electoral dentro del marco de procesos inflacionarios. Pasó en México. Salinas, en el marco de un proceso inflacionario, mantuvo su partido en el poder. Lo hizo el justicialismo en Argentina. Y en el caso local de la República Dominicana, en un marco de un déficit del 9% del PIB, Danilo Medina recibió de Leonel Fernández la victoria electoral. Es posible. Lo que pasa es que los gobiernos tienen que estar más cerca de la gente, porque la gente tiene la capacidad de entender los riesgos de los procesos inflacionarios y la dureza de una situación económica internacional. El problema es que cuando la gente de abajo siente que solo ellos están padeciendo los efectos y otros no lo sienten ni lo padecen, comienzan a poner distancias. Yo invito a todos los amigos, amigas, compañeros y compañeras a que sientan la necesidad de que en la democracia dominicana la calidad de los exponentes de la partidocracia se incremente profundamente. La República Dominicana necesita gente que tenga, primero, vocación de servicio, capacidad de estar cerca con la gente y tenga el entrenamiento y la preparación indispensable. Por eso, en 15 días arrancamos con nuestros encuentros ciudadanos. Voy a Madrid en 3 semanas y en el corazón de la sociedad vamos a ver si el gas pela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Han sido las palabras en esta conferencia de prensa